La calzada del Gigante en la costa de Irlanda del Norte es uno de los parajes naturales más impresionantes del Reino Unido. Sus escarpados acantilados y profundas bahías conforman un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cuando los arqueólogos abrieron una colosal puerta de piedra en Irlanda, que había permanecido sellada durante 3000 años, lo que encontraron en su interior puso en tela de juicio todo lo que los expertos creían saber. Oculta tras una bisagra megalítica móvil, se encontraba una cámara de agua subterránea tallada con asombrosa precisión. Su mampostería encajaba tan firmemente que resistió una inmensa presión hidrostática durante milenios sin una sola fuga. Lo que hizo que el descubrimiento fuera aún más desconcertante fue esto. Se cree que las personas que construyeron estas estructuras fueron consideradas durante mucho tiempo simples agricultores que utilizaban herramientas rudimentarias. Entonces, ¿cómo pudieron haber creado obras de ingeniería y gestión del agua tan avanzadas para su época? Analicemos más de cerca la cáscara del tiempo. Baltinglass se ha ubicado tradicionalmente dentro del panorama de la Europa de finales de la Edad del Bronce, aproximadamente entre el 1200 y el 800 a.C. Se cree que los habitantes de esta isla eran pequeñas comunidades dispersas que construían refugios de madera y tierra, cuidaban animales, practicaban una agricultura sencilla y subsistían mediante la autosuficiencia. Su sociedad era vista como primitiva, poco organizada y carente tanto de métodos de construcción avanzados como de una capacidad real para la planificación a gran escala. Los grandes círculos de tierra en las colinas de Baltinglass, especialmente en el sitio conocido como Brusselstown Ring, también recibieron una explicación sencilla. Según la teoría más extendida, se las consideraba poco más que fortificaciones rudimentarias, terraplenes elevados y zanjas poco profundas que rodeaban la cima de la colina, utilizadas como refugios temporales en tiempos de conflicto. Cuando los grupos del valle se enfrentaban, llevaban su ganado cuesta arriba y se refugiaban tras esas fortificaciones hasta que pasaba el peligro. Al principio, todo parecía tener sentido. No había agua superficial en la cima. El suelo era seco y pobre e inadecuado para el cultivo. Los vientos fríos que llegaban del mar barrían directamente las laderas, haciendo difícil imaginar este lugar como un asentamiento permanente. Y los objetos hallados en la superficie parecían confirmar esa idea. Unos cuantos fragmentos de cerámica rotos, varias herramientas de piedra pulida y restos de huesos de animales en descomposición. En conjunto reforzaban una conclusión conocida. Hace 3000 años, el extremo noroccidental de Europa aún no había alcanzado ninguna forma de civilización compleja. Dentro de esa lógica, las estructuras monumentales, la tecnología de materiales refinada y la infraestructura duradera solo podían pertenecer a los grandes centros del Mediterráneo y del cercano Oriente. Baltinglass, en cambio, parecía ser poco más que un pequeño yacimiento cuya historia ya había sido contada. Los investigadores inspeccionaron los terraplenes, midieron los restos visibles. Registraron todo con cuidado y ubicaron el yacimiento entre aquellos interrogantes que ya habían sido respondidos. Esa confianza perduró durante mucho tiempo. Nadie imaginaba que bajo la hierba verde y la piedra erosionada pudiera haber algo de verdadera importancia. Nadie creía que esas colinas silenciosas guardaran un secreto lo suficientemente poderoso como para perturbar todo un sistema de comprensión del pasado. Y entonces, justo cuando todo parecía definitivo, la ciencia moderna comenzó a indagar bajo tierra en lugares a los que las palas, los picos y las excavaciones tradicionales nunca habían llegado. A partir de ese momento, la calma que envolvía a Baltinglass llegó a su fin. El fantasma que yace bajo tierra en Brusselstown Ring, el radar de penetración terrestre, combinado con el escaneo LIDAR aerotransportado, eliminó por primera vez el velo de vegetación y suelo superficial.
revelando un sistema de huellas distinto a todo lo que las teorías anteriores habían imaginado. El sistema LIDAR funciona enviando millones de pulsos láser hacia la superficie y midiendo el tiempo de retorno de cada reflexión para crear un mapa tridimensional del terreno de extraordinaria precisión. Esta tecnología permitió a los investigadores observar los contornos reales y las estructuras ocultas bajo la vegetación. Debajo de una fina capa de tierra de apenas 1 metro de profundidad, se extendía una densa red de patrones geométricos. No se trataba solo de unos pocos cimientos de casas dispersos, sino de más de 600 viviendas circulares distintas muy juntas y que casi llenaban todo el espacio dentro del anillo de tierra. Ese descubrimiento sacudió hasta los cimientos de la antigua concepción de Baltinglass. Un complejo de esa magnitud no podía haber sido un refugio temporal. Más bien parecía un gran asentamiento, quizás incluso un centro proturbano, con una población que pudo haber alcanzado los miles de habitantes. Una comunidad de ese tamaño debería lógicamente haberse formado cerca de ríos, tierras de cultivo y un suministro de agua estable. Sin embargo, Brusselstown Ring se alzaba sobre una colina árida y azotada por el viento, sin agua superficial y con pocas condiciones favorables para la habitabilidad a largo plazo. Si este lugar realmente albergó a miles de personas, entonces sus habitantes debieron haber contado con una solución extraordinaria para asegurar recursos esenciales, sobre todo agua. Esa pregunta se volvió aún más urgente cuando los datos del radar de penetración terrestre comenzaron a revelar anomalías más profundas debajo del asentamiento. El GPR funciona enviando pulsos electromagnéticos al suelo. Cuando las ondas encuentran materiales de diferentes densidades, se reflejan y permiten cartografiar lo que yace enterrado debajo. En la zona central del asentamiento, las señales reflejadas eran relativamente uniformes, lo que concuerda con los restos de postes de madera, suelos de tierra compactada y estructuras orgánicas que se habían descompuesto con el tiempo. Pero en los límites del asentamiento ligeramente apartado del resto, el radar registró algo completamente diferente. Los datos recibidos revelaron la presencia de una estructura cerrada, con una forma geométrica definida y una densidad de material inusualmente alta. Más importante aún, el material parecía mucho más pesado y denso que las capas de esquisto naturales que componen las colinas de Wicklow. Esto prácticamente descartaba la posibilidad de una alteración geológica fortuita. Rompiendo el sello, la excavación física dirigida directamente a la señal anómala en el borde de Brusselstown Ring procedió con extrema precaución, porque con cada capa de tierra removida surgían nuevos detalles físicos que se resistían a ser contenidos dentro de cronología familiar de la Edad de Bronce en Europa. A medida que los arqueólogos retiraban las capas superiores y descendían al área identificada por el radar, no encontraron piedras toscas e irregulares, recogidas del paisaje circundante y apiladas al estilo de mosaico típico de las primeras tumbas irlandesas o fortificaciones primitivas. En cambio, lo que salió a la luz del sol, después de miles de años, fueron enormes bloques megalíticos. Sus superficies presentaban pruebas inequívocas de una intervención mecánica deliberada. Habían sido cortadas, moldeadas en los bordes y trabajadas para crear superficies de contacto planas en lugar de dejarlas en su forma natural y rugosa. El enorme peso de cada bloque establecía un límite físico insalvable, lo que demostraba que no podrían haber sido transportados y colocados por grupos improvisados de trabajadores que trabajaran únicamente con las manos desnudas. Cuanto más se profundizaba la excavación a lo largo de la cara exterior de la estructura, más claro quedaba que esta masa megalítica formaba parte de un complejo subterráneo diseñado intencionadamente. Las piedras no habían sido amontonadas para formar un túmulo funerario. Estaban dispuestas a lo largo de ejes verticales, creando un estrecho pasaje que conducía directamente a un hueco en el interior de la colina. Dicho pasaje terminaba en una barrera física final.
una colosal puerta de piedra que sellaba toda la sección transversal del túnel. En arqueología prehistórica, encontrar una losa de piedra que bloquea la entrada a una estructura subterránea no es inusual. Sin embargo, la losa de Brussels Town Ring presentaba características mecánicas totalmente inesperadas. No se trataba de una roca sin forma colocada en su sitio para sellar una cueva y luego rellenada con tierra suelta y escombros. Sus bordes habían sido moldeados para seguir la curva de la bóveda de la cámara, manteniendo un espacio mínimo y notablemente uniforme alrededor de toda la línea de contacto. Este diseño proporcional y meticuloso convirtió la losa de bloqueo en una verdadera puerta móvil. El borde inferior de la puerta descansaba sobre una repisa de piedra labrada que funcionaba como una bisagra oculta primitiva, pero de una eficacia sorprendente, permitiendo que esta masa de muchas toneladas se moviera, abriera y cerrara de forma controlada, sin que se derrumbara la estructura abovedada que se encontraba encima. El hecho de que esta junta ajustada por fricción permaneciera perfectamente intacta después de 3000 años bajo tierra ejerció una enorme presión sobre el proceso de excavación. La puerta de piedra no era simplemente un obstáculo. Funcionaba como una válvula de sellado física, separando el ambiente exterior de un espacio que había permanecido aislado de la atmósfera desde mucho antes del auge de Roma. El uso de maquinaria para forzarla conllevaba el riesgo de destruir por completo el microclima. Las condiciones de presión subterránea y el delicado mecanismo de soporte que había impedido que la estructura interior colapsara bajo el peso de miles de toneladas de tierra y piedra durante 3 milenios. La máquina hidráulica, cuando un sistema de gatos hidráulicos y modernos bastidores de soporte finalmente lograron con extraordinaria destreza desplazar la puerta de piedra de su posición sellada original, deslizándola a un lado. El oscuro espacio que se reveló más allá destrozó instantáneamente todos los marcos académicos que se utilizaban entonces para medir las capacidades de los pueblos prehistóricos. Detrás del sello no había ninguna cámara funeraria cubierta de polvo, ni ningún pozo de almacenamiento rudimentario para el grano. El haz de una linterna entró en una cámara vacía y captó el brillo de la humedad. Un depósito subterráneo intacto. Sin embargo, el verdadero asombro no provino de la presencia del agua en sí, sino de la fría precisión técnica del espacio que la contenía. El interior en su totalidad carecía por completo del lodo, los escombros del derrumbe o las cicatrices de erosión natural que normalmente serían inevitables en una cavidad subterránea llena de agua. El fondo del embalse estaba revestido con enormes losas de piedra, trabajadas con una planitud tan inverosímil que se había eliminado cualquier punto irregular que pudiera convertirse en una debilidad estructural bajo la carga completa de agua. La existencia de un suelo de piedra nivelado intencionadamente era solo el comienzo de la contradicción física. Los bloques de las paredes que formaban la cámara habían sido encajados con una exactitud casi increíble. No se encontró mortero ni ningún tipo de sustancia aglutinante en las juntas. En cambio, la estabilidad de la estructura dependía por completo de un cálculo preciso de la gravedad y la fricción superficial entre las piedras. Esta cámara de piedra cerrada había sido diseñada para recibir el flujo natural de una pared rocosa subterránea que sobresalía justo encima del techo, por donde se había conducido el agua subterránea de la colina para que fluyera directamente al propio depósito. El examen físico demostró que la cámara funcionaba bajo un régimen de presión excepcionalmente estricto. A medida que el agua subterránea subía y llenaba la cuenca, generaba una inmensa fuerza hidrostática que ejercía presión hacia afuera contra los muros de piedra circundantes y directamente contra la cara interior de la puerta. Cualquier sistema de almacenamiento de agua subterránea debe enfrentarse a una ley básica de la dinámica de fluidos. El agua busca constantemente la vía de escape más fácil posible, ensanchando incluso la grieta más pequeña con el tiempo.
Sin embargo, el entorno sellado del anillo de Bruna-Boine soportó la carga combinada de miles de toneladas de tierra y piedra que caían desde arriba, junto con la implacable presión hidrostática desde el interior, y aún así su estructura no se había desplazado ni un milímetro. Las juntas de las piedras no presentaban deformaciones ni erosión, lo que mantenía toda la masa de agua completamente aislada, impidiendo que una sola gota se filtrara en el suelo circundante. Más blando, calcular el grosor de los muros, crear un suelo de piedra perfectamente nivelado y tallar juntas que permanecieran totalmente impermeables. En la oscuridad subterránea requería un sistema de medición preciso y un dominio de la piedra dura, un trabajo que se opone directamente a la idea de la artesanía experimental y tosca que el mundo moderno ha impuesto con tanta frecuencia a los pueblos de la Europa de finales de la Edad del Bronce. Poder y ruptura. Los fríos datos técnicos que emanaban de esta máquina hidráulica oculta bajo la piedra obligaron a todo análisis académico a volver de inmediato a la superficie y reinterpretar la naturaleza misma de la ciudad de 600 casas construidas sobre ella. Cuando una comunidad no dispone de agua potable en forma de arroyo-lago natural o pozo del pueblo donde cualquiera pueda bajar un cubo libremente, entonces la estructura social de la población que depende de ella debe cambiar en lo más profundo. El diseño de esta cámara de agua subterránea no sugiere ningún modelo de reparto comunitario. El hecho de que un recurso esencial para la supervivencia estuviera encerrado tras una enorme estructura megalítica, protegida por una puerta de piedra con su propio mecanismo físico de apertura y cierre, es una prueba innegable de control. Se trataba de un sistema cuantificado de almacenamiento de recursos construido mediante un inmenso esfuerzo colectivo, y su diseño partía de la base de que el agua que había tras esa puerta pertenecía a una autoridad centralizada, capaz de decidir cuándo se abriría, se cerraría y se distribuiría. Para que este sistema hidráulico pasara del concepto a la realidad física, el asentamiento del anillo de Bruna-Boine no pudo haber estado compuesto únicamente por familias agrícolas autosuficientes, como suponían las teorías anteriores. Extraer enormes bloques de piedra, darles forma para obtener superficies de contacto perfectamente ajustadas, transportarlos cuesta arriba y ensamblarlos en una cámara capaz de resistir la presión del agua subterránea requería una estructura social sumamente compleja. Dicha sociedad debía poseer una mano de obra especializada, supervisores de proyectos, con autoridad para dirigir miles de días de trabajo y, sobre todo, un grupo de antiguos artesanos o ingenieros con profundos conocimientos de mecánica de materiales, medición matemática y las leyes de la presión hidrostática, la presencia de mano de obra especializada avanzada, el control centralizado de los recursos y una infraestructura megalítica sofisticada se encuentran entre las características que definen un estado primitivo o una civilización urbana avanzada. Una vez que se despoja a los habitantes de las colinas de Baltinglass de la etiqueta de tribu primitiva y se les comprende como parte de una sociedad marcadamente estratificada, con estándares constructivos iguales o en algunos aspectos superiores a los de ciertos centros contemporáneos del Mediterráneo, la cronología del desarrollo intelectual en Europa se distorsiona drásticamente. Si la tecnología de la piedra encajada herméticamente y la planificación urbana a gran escala apareció en Irlanda alrededor del año 1200 a.C., entonces se encontraba al menos medio milenio por delante de modelos similares en el norte de Europa. Esa brecha cronológica no es una discrepancia menor que pueda ocultarse tras vagas afirmaciones de intercambio accidental. La existencia de un sistema de conocimiento coherente, con estándares de medición consistentes, y una mentalidad de ingeniería que funciona a la perfección. En una isla remota convierte la desaparición total de este asentamiento, que se desvanece sin dejar ninguna línea de transmisión clara, en una anomalía histórica que los marcos teóricos ordinarios no pueden explicar fácilmente. El vacío en la memoria.
La anomalía de este sitio alcanzó su punto más extremo cuando el análisis estratigráfico de una amplia serie de zanjas de excavación, repartidas por el área de los 600 cimientos de las casas circundantes, no arrojó ninguna evidencia que explicara su colapso. Las capas superiores del suelo no presentaban franjas anchas de carbón ennegrecido, lo que descartaba la posibilidad de que la ciudad hubiera sido consumida por un incendio natural. No se encontraron puntas de lanza de bronce deformadas, incrustadas en maderas fosilizadas, ni fosas comunes excavadas apresuradamente, ni rastros de destrucción estructural causada por un ataque militar. Las mediciones radiométricas y los análisis biológicos microscópicos tampoco arrojaron ningún indicio de una epidemia capaz de acabar con miles de vidas. Todos los datos revelaban un único escenario, y además era el más difícil de explicar. Los miles de personas que una vez poblaron esta ciudad la abandonaron de manera ordenada y deliberada, recogiendo sus pertenencias, sellando la puerta de piedra del sistema hidráulico y dispersándose mientras la naturaleza recuperaba lentamente el lugar a lo largo de los siglos. Sin embargo, lo que causó mayor inquietud entre los investigadores no fue la desolación silenciosa de la colina en sí, sino el silencio absoluto de los miles de años que siguieron. Irlanda es una tierra famosa por la fuerza de su tradición oral, donde las historias de guerreros reyes antiguos y lugares monumentales como Newgrange han sobrevivido a través de canciones, poesía y folclore a lo largo de incontables generaciones. Sin embargo, no existe ni un solo relato oral, ni una sola línea de tradición o mito local de Wicklow que hable de una gran ciudad que alguna vez se alzó sobre la colina de Baltinglass. Ni existe una memoria colectiva que conserve la imagen de ingenieros que poseían el conocimiento para controlar las aguas subterráneas mediante la piedra. Todo un tesoro de conocimientos en hidrología, medición matemática y mecánica de materiales. El conocimiento que hizo posible el sistema de presión enterrado bajo tierra nunca se transmitió a las generaciones posteriores de la Edad del Hierro. No se copió, no se perfeccionó, no dejó eco, no hubo continuidad en las regiones vecinas. En cambio, se rompió de forma sorprendentemente definitiva en el preciso momento en que la ciudad fue abandonada, borrada de la memoria colectiva de la gente de esa región, con lo que parece ser una fuerza deliberada. Es en este punto de ruptura donde los límites de la arqueología moderna quedan plenamente expuestos. Los espectrómetros de masas pueden utilizar el carbono para determinar, con una precisión asombrosa, la edad de las cenizas de un antiguo hogar, con una exactitud de tan solo unas décadas. Sin embargo, incluso los sistemas analíticos más avanzados resultan completamente impotentes a la hora de responder a la pregunta más inquietante de todas: ¿por qué un vasto acervo de conocimiento que confería poder y supervivencia fue intencionalmente sepultado por quienes lo poseían y se rindió a la oscuridad del silencio eterno? Aquello que jamás debió ser recordado, la incapacidad del análisis físico para penetrar el silencio absoluto de la historia, nos enfrenta a la verdadera naturaleza de lo que yace oculto tras la puerta de piedra del complejo del fuerte de Baltinglass, un sistema subterráneo capaz de funcionar de forma constante y contener la presión hidrostática durante 3000 años sin ningún signo de fractura, no puede ser producto de una afortunada serie de ensayos y errores, ni de la experimentación vacilante de una sociedad agrícola rudimentaria. La condición esencial para cortar, posicionar y ensamblar una estructura hidráulica con la precisión suficiente para resistir las distorsiones del tiempo mismo es la existencia de una mente científica madura. Esta es una evidencia física irrefutable, prueba de que existió un sistema completo de medición estandarizada mecánica estructural y matemáticas de planificación, y que se aplicó deliberadamente en un momento y lugar donde todos los libros de texto de historia insisten en que no debería haber aparecido. La brutal contradicción entre la precisión de la estructura de piedra subterránea
y la supuesta simplicidad que se le atribuye a la Irlanda de la Edad del Bronce significa que esta puerta móvil hizo mucho más que simplemente sellar una fuente de agua subterránea. Gracias a su peso y a su exactitud, la losa conservaba un instante en el tiempo en el que el desarrollo intelectual humano había trascendido con creces el camino habitual de la evolución lineal. Cuando un acervo tan inmenso de conocimientos en matemáticas, ingeniería y organización social se interrumpe tan repentinamente sin dejar rastro de transmisión, sin registro escrito y sin lugar en el folclore, sugiere una desposesión invisible pero despiadada del conocimiento del flujo común de la humanidad. Hoy, cuando nos encontramos en las tranquilas colinas verdes de Wicklow y contemplamos los terraplenes poco profundos que ceden lentamente ante el paso del tiempo y las inclemencias del clima, la verdadera sorpresa no reside simplemente en que nuestros antepasados pudieran haber poseído habilidades muy superiores a las registradas. El peso psicológico más profundo proviene de darnos cuenta de que estamos caminando sobre las capas enterradas de un vasto y sofisticado sistema de conocimiento, uno que algún mecanismo del tiempo parece haber condenado al olvido para que nunca sea recordado. La verdad sobre la maestría técnica y la fuente de poder de esta antigua ciudad quizás nunca se reconstruya por completo, porque no se trata simplemente de excavar un asentamiento perdido. Se trata de reconstruir un fragmento del conocimiento humano que la historia misma parece haber borrado deliberadamente de su memoria.